Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer al museo, al Manatec, la invitación a participar en estas segundas jornadas de restauración y conservación, a su director, Jaume Pernau, por ofrecerme esta oportunidad de desarrollar estas jornadas y participar en ellas, y a Mercè Gual, particularmente, por invitarme a participar. Como se ha presentado, yo soy investigador del CSIC, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, y por lo tanto, lógicamente, pues vengo a hablar de metales, que es de lo que sé algo. Específicamente de metales, sobre la conservación de estos metales del patrimonio científico, técnico e industrial. Para hablar de estas particularidades, o al menos algunas de las particularidades o singularidades, como ha dicho el director, de este patrimonio, de los metales en este patrimonio, y de algunas estrategias de intervención. Am, los metales son probablemente el tipo de material más ubicuo dentro de este patrimonio. Si vemos la misma imagen de promoción y de portada de estas jornadas, nos muestra una intervención sobre una pieza metálica, y si simplemente buscamos en Google patrimonio científico, técnico, industrial, nos encontramos con imágenes como estas que muestro ahora mismo en la diapositiva, en las cuales las piezas están compuestas de una manera mayoritaria, o al menos en una parte importante, de metales, de distintos tipos de metales. La razón para ello es las propiedades que tienen los metales, que los hacen únicos para este tipo de aplicaciones. La primera de ellas es probablemente la resistencia mecánica que ofrece. La dureza, la tenacidad, hace que con este tipo de materiales se puedan fabricar piezas con unas propiedades de resistencia muy destacables y muy interesantes para aplicaciones tecnológicas. Otro aspecto muy importante son las posibilidades de conformado que tienen los metales. A partir de la materia prima podemos fabricar piezas por muy diversos métodos, y que nos permiten obtener nuestra pieza final, nuestro objeto final, por medio de trabajo mecánico, en frío o en caliente, como la forja, por fundición, moldeado, por mecanizado, eliminación de material, o más recientemente por técnicas como la fabricación aditiva, la impresión 3D, que también son aplicables a materiales. Y con ello obtenemos, decimos, piezas de muy diversas formas y de muy diversas funcionalidades. Y por último, el tercer aspecto destacable de los metales en general es las posibilidades de acabado que nos ofrecen. Los metales podemos, en muchos casos, obtener acabados pulidos con un reflejo, un acabado que solo este tipo de material nos permite, pero podemos dar también diversas texturas, más o menos rugosas. Podemos aplicar recubrimientos de muy diversos tipos, dependiendo de la funcionalidad que queramos. Al Estas propiedades han hecho que los metales hayan sido también muy utilizados en otro tipo de patrimonio, también en patrimonio histórico o artístico. Sin embargo, la manera y las razones, y la forma en la que se ha utilizado en el patrimonio científico, técnico e industrial nos generan una serie de particularidades, de singularidades, que hemos de tener en cuenta a la hora de entender este patrimonio, y sobre todo a la hora de conservarlo y de restaurarlo. El primero de ellos se encuadraría dentro de los valores que tienen este tipo de patrimonio, que en el caso del patrimonio artístico o histórico son fundamentalmente, como os he dicho, de tipo estético o histórico. Y en el caso del patrimonio científico y técnico, aparte de estos, que también existen valores estéticos e históricos, existen unos valores técnicos y unos valores asociados a su funcionamiento, al funcionamiento de estas máquinas, de estos aparatos, que bueno, es algo que ya ha apuntado el director. Y esto hace que nos tengamos que plantear, bueno, esto hay que planteárselo siempre ante cualquier intervención de conservación y restauración, pero en este caso, estos nuevos valores, o estos valores diferenciales, hace que tengamos que plantearnos cómo entran estos valores y cómo los priorizamos cuando planteamos una intervención. Y también cómo nos afecta este funcionamiento, este valor importante en este tipo de patrimonio, a la durabilidad y a la conservación de las obras.
Un segundo aspecto es en la naturaleza propia de los materiales que se utilizan. En el patrimonio histórico-artístico, el bronce es probablemente el metal por excelencia, el metal más representativo, también el hierro o algunas aleaciones de hierro y en algunos casos, pues, metales preciosos tipo plata, oro. De manera general, son estos los metales que se utilizan. En el caso del patrimonio científico, técnico e industrial, nos encontramos con multitud de aleaciones de cobre, el cobre mismo, en más o menos puro, pero también bronces también en composiciones muy variadas y distintas, no solamente los bronces de fundición utilizados en escultura. Nos encontramos latones, multitud de latones u otras aleaciones de cobre. Igualmente pasa con el hierro o con los aceros. Nos encontramos con gran variedad de aceros de distintas aleaciones, incluyendo algunos muy particulares como los aceros inoxidables, con unas propiedades muy particulares. Y nos encontramos también con otros metales que, bueno, si bien no es que sean inexistentes en otro tipo de patrimonio, pero sí que son mucho más importantes aquí en este tipo de patrimonio, como son el aluminio, de una importancia tecnológica indudable, sobre todo en el siglo XX, o materiales como el zinc, como el magnesio o materiales compuestos. Y el hecho de tener estos materiales nos obliga a tener en cuenta pues qué material tenemos, qué resistencia a la corrosión podemos esperar de estos materiales y también qué tipo de corrosión se produce. El tercer factor diferencial o en el que podemos encontrar unas diferencias significativas es en el medio ambiente. El patrimonio histórico-artístico nos lo vamos a encontrar de manera mayoritaria en un medio atmosférico, bien sea de interior, pues de un museo, de un almacén, o bueno, pues en piezas en exterior, en un medio atmosférico exterior, pues esculturas que nos encontramos muy habitualmente expuestas en el exterior. Este patrimonio también se ha encontrado expuesto durante cierto tiempo, pues sobre todo en patrimonio arqueológico, pues en casos a medios subacuáticos o medios enterrados. En el caso del patrimonio científico, técnico e industrial, este medio también es fundamentalmente atmosférico, es donde nos vamos a encontrar la mayoría, pero es un medio atmosférico también variado, distinto, el que nos vamos a encontrar, con unas composiciones o unas circunstancias que pueden ser distintas por la propia ubicación de las piezas, de las obras. Nos vamos a encontrar con líquidos, con medios líquidos y gases gaseosos variados, aparte del atmosférico. ¿Por qué? Pues líquidos y gases que forman parte de la composición de estas obras y que nos van a condicionar la conservación. Y alguno de estos líquidos, por ejemplo, pues los aceites o líquidos de freno o otros líquidos de mecanismos hidráulicos que nos vamos a encontrar en las piezas. Hemos, por lo tanto, de entender y de abordar cómo de agresivo es este medio ambiente y entender cuáles son los factores que nos determinan esta agresividad. Y por último, otro factor diferencial que nos encontramos es el de los recubrimientos protectores de los metales que nos vamos a encontrar en patrimonio científico, perdón, en patrimonio histórico-artístico son fundamentalmente barnices, ceras, recubrimientos transparentes que habitualmente han sido aplicados en tratamientos de conservación y restauración. En el caso del patrimonio científico, técnico e industrial, nos vamos a encontrar también podemos encontrar con estos barnices o ceras aplicados en tratamiento de conservación y restauración, pero nos vamos a encontrar también de manera muy habitual con pinturas o barnices aplicados de manera original para proteger a estas piezas durante su uso. Nos vamos a encontrar con otro tipo de acabados tecnológicos, podríamos decir, pues tales como anodizados, fosfatados, cromatados, distintos recubrimientos de conversión o que se denominan, o distintos recubrimientos metálicos. Todos estos recubrimientos nos obligan a plantearnos cuál es su función en cada caso, qué protección, cuánto y qué tipo de protección nos ofrece y evaluar en qué estado se encuentra para decidir cómo abordarlo. Bien, pues estos cuatro factores, estos cuatro aspectos que he enumerado, voy a tratar de explicarlos de manera un poco más concreta
con algunos ejemplos, tanto tomados de la bibliografía como sobre todo de nuestra experiencia y de nuestro trabajo de investigación realizado en los últimos años en nuestro grupo. El primero de ellos es el de los valores y este es, como he dicho, estos valores distintos nos obligan a hacer unas intervenciones adaptadas. Este es el aspecto en el que por mi trabajo profesional, pues quizás me pilla un poco más alejado, no, digamos, no al 100% dentro de mi actividad profesional, aunque es algo con lo que lidio todos los días, son aspectos más propios de los conservadores restauradores. Pero sí que quiero traerlos aquí bueno, por dos razones. Primero, por traer un ejemplo concreto aplicado a los metales de cómo estos valores y el uso, el funcionamiento afectan. Y por otro lado, si me lo permiten, también un poco a modo de homenaje a esta persona que les pongo en pantalla, David Hallam. David Hallam fue conservador, restaurador de patrimonio científico y técnico. Creo que sin duda es una de las personas que han sido referentes en todos los que nos hemos dedicado en algún momento a este tipo de patrimonio y lamentablemente falleció a principio de este año 2020. Creo que es una gran pérdida, pero nos ha dejado muchos trabajos muy interesantes, tanto desde el punto de vista científico de estudio del deterioro, sobre todo de metales, como desde el punto de vista de criterios. Y el trabajo que traigo aquí es un trabajo suyo presentado en la conferencia en el Congreso Big Stuff, en el cual discutía y presentaba un caso concreto que es este coche, este automóvil, el Beam Car, que llamaban, que es un automóvil que, bueno, pues por lo que cuentan es importante para la historia de Australia. Y como veis aquí en la figura que presentaba en esta primera figura de este trabajo, este coche se llevó al National Museum of Australia por sus propios medios, es decir, circulando, funcionando. Y esto, pues, claro, nos plantea este tema del funcionamiento y cómo nos afecta, ¿no? Entonces, en este trabajo estudiaba, para discutir el impacto del funcionamiento, eh, nos planteaba esta duda, ¿no? De cuál es el principal causa de deterioro del objeto. ¿Es el uso? ¿Es el funcionamiento realmente la principal causa de deterioro? Nos presentaba esta imagen en la cual vemos el estudio que se hizo del motor y vemos unos problemas de corrosión que nos encontramos en la imagen de la derecha, es pues en el árbol de levas, donde vemos distintos puntos de corrosión mezclados pues, con restos de los lubricantes. En la imagen de la izquierda es una endoscopia del pistón y del cilindro, donde se ve que toda la cara interior del cilindro está recubierto de una capa de productos de corrosión. Estos productos de corrosión en un motor que esté correctamente lubricado no deberían funcionar, no deberían aparecer, y no aparecen porque el propio funcionamiento distribuye el lubricante que actúa como protector frente a la corrosión. En este caso, la aparición de este problema de corrosión en el interior del pistón nos está demostrando que el hecho de no usarlo, si bien nos puede mejorar la conservación en un aspecto, no lo está empeorando en otro, que es en la corrosión. Y es un ejemplo en el cual la falta de uso nos está provocando un deterioro, al menos en un factor, que es el de la corrosión, nos está provocando un deterioro mayor que si esta pieza no se usara. Lo dejo aquí solamente pues eso, como un ejemplo aplicado de manera concreta a los metales de cómo los valores nos afectan a las estrategias de conservación. Entrando directamente ya lo que son en los metales, como ya he comentado antes, estos nuevos materiales que nos vamos a encontrar en nuestro patrimonio científico, técnico e industrial nos van a generar nuevas formas de corrosión, una forma de corrosión que tenemos que entender para poder poner remedio o frenar hasta lo que se puede. Y un ejemplo que traigo aquí es un ejemplo que seguro alguno de nuestros ponentes posteriores del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid conocen. Es un hidroavión, el Dornier DO-24, que es un hidroavión que tienen en este museo. Yo me encontré con esta pieza hace ya pues, muchos años, yo creo que son más de 10 años, en el cual la conservadora que estaba en ese momento pues nos consultó para ver
qué hacer, ¿no? Un poco entender el proceso de corrosión, los problemas de corrosión que estaban teniendo. Porque estaban encontrando con esto que vemos aquí a la derecha. Esto es un ejemplo de uno de los largueros del hidroavión, en lo cual estos largueros de aluminio se encontraban completamente corroídos, además con este tipo de corrosión tan espectacular, con una exfoliación tremenda, que estaba causando, bueno, básicamente estaba convirtiendo piezas, partes del hidroavión en un auténtico hojaldre. Y este es un tipo de corrosión que no nos encontramos de manera habitual en otros tipos de patrimonio metálico, pero que sí nos podemos encontrar de manera específica en aleaciones, de ciertas aleaciones de aluminio, que es lo que se denomina corrosión intergranular. En la imagen de la izquierda vemos una sección transversal de este tipo de corrosión, no es decir, no es de esta pieza concreta, es solamente una imagen ilustrativa, la cual vemos cómo la corrosión, todos esos huecos negros, que es el material que se ha perdido, ha penetrado a través de los bordes de grano del aluminio. Bordes de grano que tienen una composición distinta, causada por la propia tecnología de fabricación de estas aleaciones de aluminio. Y es una aleación que vemos es muy destructiva, pues todos estos granos quedan sueltos y aunque no se haya perdido este material, sí que se ha perdido la cohesión de la pieza y nos da lugar a problemas de corrosión de este tipo. El aluminio es uno de estos materiales que nos vamos a encontrar este tipo de problemas de corrosión. En realidad deberíamos hablar no del aluminio, sino de aleaciones de aluminio. De hecho, el aluminio, las propiedades tecnológicas tan interesantes del aluminio no derivan directamente del metal puro, sino de las distintas aleaciones que se hacen. Todas estas aleaciones están clasificadas en distintas familias. En la tabla abajo a la derecha se muestra la clasificación de estas familias, que van desde la serie 1000 de lo que sería un aluminio puro hasta la serie 8000, con algunas, pues la serie 2000, 6000, 7000, muy interesantes y muy utilizadas en aplicaciones, sobre todo de aeronáutica, pues tiene unas propiedades mecánicas espectaculares y una relación entre estas propiedades mecánicas y la resistencia mecánica y el peso muy interesantes que han hecho que sean el material de preferencia en la industria aeronáutica. Y por lo tanto, nos lo vamos a encontrar en este tipo de patrimonio de manera muy habitual. El aluminio, habitualmente, y aunque termodinámicamente es muy inestable, es un metal que se corroe muy rápidamente, pero en la vida real no es lo que vemos. Y esto ocurre porque se pasiva. El metal forma una capa de óxido de aluminio sobre la superficie. Es una capa que además, por tratamientos de anodizado, o tratamientos electroquímicos, se puede engrosar, aumentando la resistencia a la corrosión y dándonos lugar, en el caso del anodizado, pues a posibilidades también de acabado, pues las que se muestran arriba a la derecha, de distintos acabados superficiales y coloreados, pues bueno, pues que tienen propiedades tecnológicas y estéticas muy interesantes. Pero sin embargo, esta formación de estas aleaciones y esta formación de esta capa pasiva nos da lugar a tipos de corrosión distinta, la corrosión intergranular, que ya he mostrado en el caso anterior, o a la corrosión por picaduras cuando se rompe la capa pasiva. Para explicar un poco la corrosión por picaduras, si me permiten, voy a muy brevemente explicar qué es esto de la pasividad del metal. La pasividad se define como la formación de una capa continua y adherente de productos de corrosión, una capa de corrosión, que separan y aíslan el metal del electrolito, del medio ambiente, del agua, de la atmósfera, impidiendo, por lo tanto, el avance de la corrosión. ¿Cuál es la diferencia entre la formación de una capa pasivante o no pasivante? Pues en una capa no pasivante, como ocurre en el hierro o en un acero al carbono normal un acero al carbono normal y corriente, los productos de corrosión que se nos van formando no son adherentes, son porosos, no son compactos y forman una capa en la que, pues, según se esquematiza en la imagen, el electrolito puede penetrar, seguir llegando al metal base y seguir corroyendo, e incluso parte de estos productos de corrosión se pierden y no evitan el contacto y la penetración del agua del electrolito hasta el metal. Por el contrario, en metales pasivos, metales que se pasivan, como puede ser el aluminio, del que ya hemos hablado, o el acero inoxidable, esta capa de productos de corrosión se forma de una manera muy adherente con el sustrato. Es una capa extremadamente fina,
tan fina que de hecho es invisible al ojo. No vemos, nos parece que el metal o el acero inoxidable o el aluminio están desnudos, en realidad no lo están, tienen esta capa de óxidos formada sobre la superficie, y esta capa, al contrario de lo que ocurre en capas no pasivantes, sí que es aislante y sí que nos aísla al metal del electrolito y por lo tanto impiden el avance del proceso de corrosión. Esto lo impide siempre y cuando, claro, esta capa no se rompa. Y esta capa se puede romper bien mecánicamente, por un arañazo, rayarse o un golpe, cualquier daño, o se rompe de manera más preocupante por procesos químicos. Y ocurre sobre todo por la presencia de iones como los cloruros. Los cloruros son compuestos, cloruro sódico, el más habitual, pues del aerosol marino, eh, tiene su origen más habitual que no vamos a encontrar, es capaz de romper esta capa pasiva. Y el resultado que tenemos es lo que se denomina corrosión por picaduras o corrosión, en otros casos es un poco distinta, corrosión por crevis, corrosión por resquicios. El mecanismo es un poco distinto, pero el aspecto es similar. ¿Qué es este que vemos aquí en la imagen? Tenemos una superficie que está mayoritariamente intacta, pero vemos zonas en las que se producen agujeros, auténticos agujeros que en sección transversal, como vemos a la derecha, pueden penetrar muy profundamente, que tecnológicamente además es muy dañino porque, de nuevo, aunque no hay una pérdida total de masa del material muy grande, puede producir perforaciones y a través de ello pues, pérdidas de líquido o gases que contienen las piezas. Esta capa pasiva, según indico aquí, en condiciones determinadas se regenera de manera prácticamente instantánea. Estas condiciones determinadas son cuando no están expuestos a medios agresivos, sobre todo con cloruros. Entonces, la buena noticia es que pues, un arañazo o cualquier daño mecánico que se produzca sobre la capa se va a regenerar, no nos va a causar problemas, siempre que no esté en este medio de cloruros. He mencionado los aceros inoxidables como otro ejemplo de metal o de familia de metales que se pasivan. Son, como digo aquí, se pasivan en condiciones adecuadas, fundamentalmente de ausencia de estos cloruros. Son también, en el caso de los aceros inoxidables, de nuevo, si se fijan, hablo aquí en plural, por una razón muy importante, y es que no hay un acero inoxidable, es una familia enorme de materiales con unas propiedades, además, tanto mecánicas como de resistencia a la corrosión, muy variables. A la derecha se muestra un pequeño esquema de algunos de los principales familias y principales tipologías que tenemos, empezando por un acero, en este caso además es solamente de aceros austeníticos, que es una de las familias, y en la cual ya solamente dentro de esta familia vemos como partiendo de un 304, un IC 304, que es un acero con cromo níquel habitual, pues añadiendo distintos elementos se pueden mejorar algunos aspectos, pues como la resistencia a la corrosión, la soldabilidad, las propiedades para mecanizado o, bueno, muchos distintos aspectos tecnológicos. Y estos hacen también que la resistencia que nos encontramos de estos materiales sea muy distinta. Esto, como digo, solamente de una de las familias, de los austeníticos. Nos encontramos también aceros ferríticos, martensíticos, con otras propiedades mecánicas muy destacadas, pero que, por ejemplo, tienen una resistencia a la corrosión peor. Y todos estos aceros son aceros, tiene un problema en castellano, la definición, este nombre, que se llaman aceros inoxidables. En inglés creo que el asunto queda mucho más claro, el problema queda mucho más claro, como me dijo una vez un ingeniero con una frase que eran, él habla que estos aceros son stainless, not stain free, es decir, son aceros que en una traducción rigurosa diríamos que son menos oxidables, pero no son completamente inoxidables. Es decir, estos aceros se corroen en un medio agresivo, dependiendo de la composición que tenga. Y nos vamos a encontrar, pues, fundamentalmente por este tipo de problemas de corrosión por picaduras. Este es un ejemplo también de una pieza de interés patrimonial, de un reloj, en el que vemos cómo la aparición de este tipo de corrosión en la parte trasera del reloj, muy probablemente pues, por los propios cloruros que contiene el sudor, que resulta un medio bastante agresivo y que vemos que nos ha producido este tipo de deterioro.
Pasando al tema de los ambientes, bueno, el tema de los metales podríamos seguir hablando de muchos otros metales tecnológicos, cada uno con sus mecanismos de corrosión. No hay tiempo para ello, solamente quería mostrar algunos ejemplos que creo que son bastante ilustrativos de dos tipos de materiales muy relevantes para el tipo de patrimonio del que estamos hablando. Entrando en el tercer aspecto, en el de los medios ambientes distintos, nos vamos a encontrar también con estos nuevos agentes agresivos. Nuevos agentes agresivos que tenemos que entender bien cómo funcionan y cómo interaccionan con nuestros metales. De nuevo, tomando un ejemplo, antes mencionaba los líquidos de freno. Este es un ejemplo también tomado de un trabajo de Hallam, de David Hallam, en este caso presentado en el Congreso del Metal, en el cual estudiaban la corrosión que se habían encontrado en pistones de freno de distintos automóviles, ¿no? Este es un ejemplo de un automóvil del año 62, un Mini, el cual tenía un problema de corrosión importante. Y un problema de corrosión causado por los líquidos de frenos. El líquido de freno es un material bastante higroscópico y que con el tiempo acumula, absorbe humedad. Y esta humedad reacciona con el metal produciendo corrosión. Hicieron un estudio de la velocidad de corrosión a distintas concentraciones de líquido de frenos, es decir, con distintas concentraciones de agua que es capaz de ir absorbiendo, y se ve cómo, según va del 100% de contenido en líquido de frenos, baja al 95, al 90%, la velocidad de corrosión aumenta de una manera significativa en un electrodo de acero al carbono normal. Y se puede observar también cómo distintos líquidos de frenos producen corrosividades distintas, siendo pues, un líquido de frenos sin inhibidores, que no lleva inhibidores de corrosión, el más agresivo de todos ellos, pero entre una serie de materiales comerciales que llevan estos inhibidores también pues, se observaron diferencias importantes. Y es por lo tanto necesario entender cómo nos está produciendo, cómo este medio se comporta y cómo puede resultar agresivo para poder tratar de abordar la conservación, en este caso, pues de un coche, de un automóvil. Otro ejemplo, y este es un ejemplo nuestro, de un trabajo reciente que hemos hecho en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un trabajo que se publicará muy en breve, en los próximos días, en la revista Conservación del Grupo Español del IIC. En este estudiamos el estado de conservación y la corrosión que nos encontrábamos en los extintores, que estaban en el Museo Nacional en el MUNCIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Había una colección de extintores abarcando épocas muy distintas y abarcando composiciones y tecnologías muy distintas y en un estado de conservación también muy variado. Nos encontramos que en algunos, dependiendo del contenido, si era un contenido corrosivo, como podía ser en algunos casos los extintores de espuma que contenían ácidos, o en aquellos que contenían agua, nos encontrábamos con productos de corrosión, con fenómenos de corrosión que se originaban desde el interior del propio extintor. Vemos, por ejemplo, abajo pues, un botellín de presurización, el contenedor del gas, en un extintor de agua que estaba completamente ampollado y el recubrimiento y corroído por el agua, o en la imagen a la derecha un extintor de espuma que contiene un ácido para generar esta espuma. Vemos cómo estaba completamente corroído y parte del contenido, además desde el interior hasta el exterior, y parte de este contenido había salido al exterior. Por el contrario, nos encontrábamos también extintores de polvo seco o de CO2 cuyo contenido es inerte y por lo tanto no es agresivo. Y esto pues hace que tenga que plantearse primero entender el problema, cuál es el medio que está causando la corrosión. Vemos que en este caso no es el exterior y por lo tanto, aunque los almacenemos en un medio idóneo para la conservación, en un almacén con condiciones controladas, vamos a seguir teniendo problemas de corrosión y por lo tanto puede ser necesario plantearse si es necesario o no, conveniente o no, eliminar este contenido para asegurar la preservación de este contenedor. Estos son casos en el que este medio de los líquidos o medios interiores que contienen nos
nos están causando la corrosión. Pero también el medio externo en el que se encuentran, el medio ambiente en el que se encuentran estas piezas conservadas, también tiene sus ciertas particularidades. Fundamentalmente, pues lo conocemos por el tamaño que en algunos casos tienen estas piezas, que nos obligan o por el funcionamiento, por el discurso expositivo de estos museos que imponen una manera de exponer estas piezas pues que no es la misma que de un museo arqueológico, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo de un trabajo que estamos desarrollando también en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con Joaquín Aleal, que hablará más adelante. Y estamos en el marco de este proyecto, el proyecto Compact, es un proyecto financiado por el Plan Estatal de I+D, en el que estamos trabajando actualmente y en el que estamos evaluando el medio ambiente de las distintas sedes, de algunos puntos seleccionados en distintas sedes del MUNCIT, en Alcobendas, en Coruña y en los almacenes de Delicias. Y lo que estamos haciendo es evaluar la corrosividad del medio ambiente por medio de exposición de tiras de distintos materiales metálicos, de acuerdo basándonos de manera inicial en el procedimiento establecido en la norma ISO 11844, en el cual establece la exposición de tiras de acero, plata y cobre, zinc también, en nuestro caso no lo hemos utilizado, a las cuales hemos añadido también otros metales que no están recogidos en la norma, pero que son de un interés grande para nosotros. El plomo, porque es un material muy reactivo a un cierto tipo de contaminantes, a los ácidos orgánicos que nos podemos encontrar en interiores de vitrinas y de exposiciones. Y el latón y el aluminio por la importancia que tienen, por su abundancia en este tipo de patrimonio. Ven, a la izquierda es una imagen de la exposición de estos bastidores de probetas en la sede del MUNCIT en Alcobendas, y a la derecha pues cómo estaban estas probetas expuestas y un cartel informativo que pusimos también para que la gente que llevaba a la página web del proyecto, para que la gente entendiera y comprendiera qué es lo que estamos haciendo y el trabajo que se está haciendo para conservar este patrimonio. Este es un trabajo que, bueno, todavía estamos analizando los datos y no quiero hacer aquí spoiler de los datos, estamos, analizándolos, tenemos también que discutirlos con los restauradores. Traigo solamente aquí un ejemplo del tipo de evaluación y de la información que podemos obtener. La evaluación, según la norma ISO 11844, se hace de manera gravimétrica y electroquímica. Y así lo estamos haciendo, así estamos evaluando la corrosividad de este medio ambiente y estamos añadiendo también la evaluación por medio del color, del cambio de color. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el aspecto es uno de los valores que tiene nuestro patrimonio y que un cambio de color importante nos puede, se puede considerar, y bueno, de hecho se considera como una alteración de este patrimonio. Por lo tanto, nosotros también hemos evaluado, añadido a esta evaluación de la norma ISO, hemos añadido la evaluación del color, usando, vamos a ver la imagen, un espectrofotómetro. En la imagen de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, en la que presento 3 zonas seleccionadas en la que hemos evaluado el cambio de color que se produce a lo largo de la exposición para los 6 metales que hemos estudiado, la traigo no me quiero fijar en el cambio de color que se ha producido, es decir, interpretar y explicar si este cambio de color es mucho o poco no es algo inmediato y con estos valores no se puede hacer, hay que hacerlo viendo todos los otros resultados que tenemos. Pero sí la traigo para ver cómo, por medio de este cambio de color, podemos ver información muy relevante. Por ejemplo, en el caso del aluminio, en ningún caso se nos produce un cambio de color significativo. Todos los casos, en estos tres sitios que les traigo de ejemplo, el aspecto es muy parecido. También lo es muy parecido en el caso del cobre y el latón, aunque se produce un aumento, un cambio de color mayor. Es un cambio de color que he de decir que es normal y natural y previsible en estos materiales. Y vemos, por el contrario, por eso hemos seleccionado estas tres localizaciones a modo de ejemplo, cómo distintos materiales, la plata, el plomo y el acero, nos producen cambios de color muy distintos. ¿Por qué? Porque el medio agresivo, el medio en el que están expuestos es distinto,
los agentes agresivos que se pueden encontrar son distintos y nos van a afectar de una forma distinta al material. De nuevo, volvemos enlazando con el tema que comentaba antes, la importancia de entender los materiales que tenemos y cómo nos reaccionan. Vemos como en uno de los sitios la plata es el que más cambia de color de manera muy importante, en otro es el plomo y en otro es el acero. Y esto es una información muy relevante y que, bueno, pues terminaremos de, como digo, esto es un trabajo todavía work in progress, como suelen decir en inglés, un trabajo que esperamos publicar a lo largo del año en colaboración con nuestros colegas del MUNCIT. Abundando sobre el tema del color, estamos trabajando también en otro proyecto que es el proyecto MIPAC. Este proyecto queremos ir más allá con el tema de la evaluación del color. El proyecto MIPAC es un acrónimo de Monitorización por Procesado de Imagen y Ciencia Ciudadana para la Conservación de Materiales del Patrimonio Cultural. Es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, un proyecto de investigación financiado para tratar de desarrollar un sistema de monitorización de la corrosividad del medio ambiente que sea sensible, barato y asequible y sostenible para la monitorización de la corrosividad. ¿Por qué? Pues porque sistemas de monitorización de la corrosividad del medio ambiente existen, algunos de ellos, pues como los que tienen abajo a la derecha, el de la izquierda, Musecor, es un sistema además desarrollado específicamente para la evaluación de museos. El Longard de Purafil, a la en el medio, basado en microbalanza de cristal de cuarzo, es también un sistema muy aplicable para museos, también otras aplicaciones industriales, pero los dos tienen el mismo problema, es que son caros, son sistemas caros de instalar, caros de mantener y que, por lo tanto, en la práctica, prácticamente, salvo en museos muy, digamos, con muchos recursos, no se instalan y no se aplican. Lo que nosotros hemos planteado es desarrollar un sistema que sea más asequible, que se pueda aplicar, que evite estos problemas de que sean tan caros, y para ello nos vamos a basar en el color. Y en el color por medio de dos elementos clave que están en el título, que es el procesado de imagen y la ciencia ciudadana. La idea general está esquematizada en esta gráfica aquí a la izquierda. Nosotros tenemos nuestro objeto, nuestro bien, que puede ser de cualquier tipo, al cual tenemos unos visitantes que le pueden tomar fotos. Tomar fotos a lo que hemos señalado aquí abajo, a un dosímetro, a un panel con unos sensores, y los visitantes toman fotos. Los visitantes toman fotos, estas fotos se integran en una base de datos y se realiza un tratamiento de imagen a través del cual pretendemos obtener la corrosividad del medio, el grado de deterioro que estamos teniendo. Los dosímetros, hemos estado trabajando en este primer año que llevamos del proyecto fundamentalmente en la creación de este panel, de dosímetro. El aspecto que tiene el prototipo que estamos utilizando ahora mismo, bueno, el primer prototipo es este que tienen aquí a la derecha, en el cual, pues como se ve, se incluye una carta de colores para el ajuste colorimétrico y unas tiras de plata, de plomo y un sensor de pH como sensores. Y luego, bueno, pues otra información, la información obviamente del proyecto que hay que incluir y también agencias financiadoras, todo ese tipo de cosas, y un código BIDI que lleva para que el visitante pueda bueno, pues tener más información del proyecto y lo que estamos haciendo y se anime a participar. ¿Por qué? Pues porque la participación del visitante es una parte fundamental. Estos paneles se expondrán en los museos. Aquí abajo a la izquierda vemos uno de estos paneles que está el prototipo inicial que hemos hecho expuesto en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la sede de Alcobendas. Y la idea está que a través de una app que se está desarrollando por la empresa Visiona, los visitantes van a poder hacer una foto de este dosímetro. Como ven, a la derecha es una imagen del dosímetro captado a través de la app. Y estas imágenes van a ser calibradas a través de un algoritmo desarrollado de una manera automatizada por un grupo de la Politécnica de Ingeniería de Telecomunicaciones para obtener imágenes calibradas. Como se ve en la imagen, a la derecha tenemos cuando tenemos estas imágenes en bruto tomadas por distintos teléfonos móviles, pues tienen distinto color, sabemos que nos pueden cambiar, pero a través de un procesado adecuado se puede calibrar la imagen y obtener imágenes que son muy parecidas. A través, si alguien tiene interés
Por cierto, bueno, pues esto está recién publicado también, el proceso, el algoritmo del procesado de imagen para realizar este calibrado. Y el siguiente paso, que es en lo que estamos trabajando nosotros, por otro lado, es en correlacionar el color con la velocidad de corrosión que obtenemos. Aquí se ve, pues bueno, uno de estos paneles con unas probetas que tenemos escondidas detrás, para las cuales vamos a evaluar la corrosividad, y a través de ello hacer esta especie de calibrado, de recta de calibrado, y poder correlacionar el cambio de color con la corrosión para estos metales, para la plata y para el plomo. Y a partir de ahí poder establecer pues, un sistema de alarma que nos permita pues, informar, llamar la atención del conservador, restaurador o de los responsables para que puedan, en su caso, tomar las medidas oportunas o prestar una especial atención a este espacio, sea vitrina, sea sala, en el cual se encuentra este dosímetro. Bueno, este es un proyecto, perdón, es un proyecto, como digo, está todavía en marcha. Esperamos a lo largo de este año que viene, el 2021, concluirlo y poder tener el sistema completo que esperamos que se pueda desplegar y se pueda implementar en muchos museos, muchos sitios, contribuyendo a la evaluación del medio ambiente de una forma más, bueno, pues más sencilla, más barata y a su vez eficaz. Y por último, y ahora voy a tratar de darme un poco de prisa porque me extiendo siempre con estas cosas, nos queda el aspecto de los recubrimientos. Y aquí sí que, como digo, todo esto es todo un mundo nuevo cuando lo comparamos con los recubrimientos que nos encontramos en otro tipo de patrimonio. Nos vamos a encontrar con recubrimientos metálicos, recubrimientos tipos pues desde galvanizados o cromados, pues en todos estos parachoques, tapacubos, embellecedores que iban en los coches en los años 70, 60, 70, 80, pues son cromados, que se pueden deteriorar, que nos pueden dar problemas. Recubrimientos como cromados o dorados que son anódicos al, al sustrato y que por lo tanto si se dañan va a hacer que el sustrato se corroa más, o recubrimientos catódicos como el galvanizado que aunque se dañen nos siguen protegiendo el metal base. Vamos a encontrar con una cantidad enorme de, les llaman de recubrimientos de conversión, fosfatados, cromatados, estos acabados pues azulados o de colores oscuros que se aplican pues, a veces a armas, al acero, que de algún aspecto negro, pues entran dentro de este tipo de recubrimientos, ¿no? O los cromatados, ¿no? Que se han utilizado tanto en ciertas piezas para protección frente a la corrosión. Nos encontramos finalmente también con muchos recubrimientos orgánicos, pinturas, barnices, aplicados en origen pues para proteger a los metales. O nos encontramos con goma laca, por ejemplo, es un recubrimiento muy habitual en patrimonio científico, sobre todo en instrumentos científicos antiguos. Se utilizaba mucho la goma laca como sistema protector para el latón, sobre todo. Nos encontramos con aceites, grasas, de las que ya hemos hablado y hemos puesto algunos ejemplos. Todos estos recubrimientos, a mí me gusta plantearme siempre, en cualquier caso, en esto, un aspecto que creo que es fundamental a la hora de decidir cómo intervenir. Cuando hablamos de patrimonio artístico, normalmente estos recubrimientos no tienen un valor patrimonial. Es decir, son recubrimientos que se trata de que sean lo más invisibles posibles, que no tengan una apariencia, que no tapen, que no oculten, que no cambien el aspecto de la obra. Son recubrimientos en muchos casos aplicados pues, en el tratamiento de conservación y restauración. Sin embargo, en patrimonio científico y técnico e industrial nos encontramos de manera muy habitual en recubrimientos con valor patrimonial. ¿Y qué quiero decir con valor patrimonial? Pues que el recubrimiento en sí es valioso. No es solamente algo que se pueda quitar y poner y reemplazar, sino que el recubrimiento en sí, pues como vemos el ejemplo que demuestra a la derecha, estas locomotoras diésel de Renfe, que estuvieron, pues cuando yo era pequeño, eran muy habituales, además desde mi casa se veía la vía del tren y veía pasar estas locomotoras y eran perfectamente reconocibles. Estos colores verdes y amarillos son parte de la identidad de este objeto. Tienen, por lo tanto, un valor estético importante y particular. La estética que le confiere este recubrimiento es importante. Tiene también un valor histórico importante, un valor histórico
el propio recubrimiento en sí es un testimonio material de una tecnología de recubrimientos, de un método de aplicar recubrimientos, de una forma de aplicar estos recubrimientos, de un acabado propio de una época o de una utilización concreta. Y tienen, por último, por supuesto, un valor protector. Pues para eso se aplicaba para proteger el metal frente a la corrosión. Entonces, estos tres valores distintos tenemos que considerarlos a la hora de evaluar el recubrimiento. Solo un par de ejemplos breves de cómo tenemos que balancear, porque a veces son contradictorios y tenemos que decidir cuál de ellos priorizamos. Este es un trabajo presentado en el Congreso del Metal 2010, en el cual presentaron el tratamiento de un cohete Saturno V. En este caso se decidió sacrificar parcialmente el valor histórico del recubrimiento porque este recubrimiento, la capa exterior de pintura, estaba completamente deteriorada. Y claro, un cohete no es algo que, digamos, el visitante acepte de una forma, ¿cómo decirlo? Como de una forma natural, como parte de la obra, no se acepta, no es algo admisible que esté deteriorado, ¿no? Entonces se decidió el recubrir de nuevo y aplicar una nueva capa de pintura. Y se sacrificó, digamos, este valor histórico de la capa. He de decir que sí que tratando de salvarlo, se hizo un tratamiento, como se ve en la imagen superior derecha, en la cual se eliminó la capa superior, la capa de acabado, pero se pudo preservar toda la capa de imprimación y las capas interiores, preservando, por lo tanto, este valor documental histórico y aplicando una capa nueva de pintura, similar en aspecto y en composición a las originales, para preservar este valor estético de recubrimiento. Otro ejemplo, también, este es del Muncit, también una pieza, la Quimera, que está en el exterior. Pues aquí el valor histórico de recubrimiento de restos que tenía esta pieza, esto es me acuerdo, es una pieza con la que con Joaquín Laleal pues estuve discutiendo y hablando mucho tiempo, porque me parecía, es muy interesante el caso, ¿no? Tenía restos de recubrimiento de la pintura original que tenía, pero están mayoritariamente perdidos. Aquí estos tienen un valor importante, estos restos, pero teniendo en cuenta la ubicación que es en Coruña, en el exterior y no muy lejos del mar, el valor protector de cualquier recubrimiento que se fuera a aplicar aquí es fundamental y por lo tanto ha de tenerse muy en cuenta. Y claro, aquí nos entra en la cuestión de cómo evaluamos el valor protector de este recubrimiento, ¿no? Nosotros dentro del proyecto Compact estamos trabajando también en esta línea. Estamos estudiando distintos recubrimientos tradicionales e innovadores para metales representativos de colecciones científico-técnicas. Aquí pocos resultados, bueno, no voy a presentar ningún resultado, es un trabajo que hemos comenzado un poco más tarde y del cual todavía no tenemos resultados que mostrar. Sí, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo, estamos estudiando distintos recubrimientos de familias de acrílicos tipos Paraloid B72, B48 o Incralac, o recubrimientos como goma laca o cera como Cosmoloid, y estamos haciendo un estudio en cámara de envejecimiento acelerado y por exposición natural por impedancia electroquímica. Esta es una técnica que nos permite evaluar la capacidad protectora de los recubrimientos o bueno, en realidad medir el proceso de corrosión, evaluar la capacidad protectora de recubrimientos o de cualquier capa pátina o de cualquier capa pasiva, por ejemplo, que esté sobre la superficie. Decir nosotros que nosotros estamos utilizando un desarrollo propio de nuestro grupo, que es esta celda, una celda electroquímica que nos permite realizar estos estudios in situ. Está desarrollada específicamente, es la tesis de Blanca Ramírez Barat, está desarrollada específicamente para hacer estudios de patrimonio científico y técnico, y con esto, bueno, pues obtenemos esta imagen, este tipo de gráficas que vemos a la derecha, en la cual, bueno, no voy a entrar mucho en detalles porque de nuevo daría para una charla en sí misma, solo que podemos ver diferencias y evaluar la capacidad protectora de los distintos recubrimientos. Y esto lo estamos haciendo, lo vamos a hacer antes del envejecimiento y después del envejecimiento. Y comparar estos resultados que tenemos también con los resultados de la alteración y los cambios que se producen en el envejecimiento, evaluados por medio de FTIR, de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier. Termino ya con esto. Nos encontramos el conservador restaurador o los científicos o cualquier responsable o cualquier persona que nos dedicamos a la conservación de este patrimonio metálico
científico-técnico nos encontramos con estos nuevos retos, retos en los valores, en los materiales, en el medio ambiente, en los recubrimientos, seguro uno más que me puedo haber dejado fuera. Estos retos, pues como ha dicho el director, son, desde mi punto de vista como científico, son muy interesantes. No sé si decir que son nuevas oportunidades, quedaría esto en plan charla motivacional, ¿no? Y no es mi objetivo, ¿no? Pero sí decir que sí que quiero destacar, y así un poco el objetivo de esta charla, que son retos a los que nos tenemos que enfrentar. La profesión de conservador-restaurador es apasionante, es una profesión que no es un trabajo mecánico, hace años que dejó de serlo o debió dejar de ser un trabajo puramente mecánico y artesano, sino lleva un trabajo intelectual de establecimiento de unos criterios, de unos abordajes, de unas maneras de actuar y, por lo tanto, unos tratamientos determinados, en nuestro caso, nos van a venir condicionados por todos estos factores que he presentado. Termino con esto agradeciendo, sobre todo, pues al grupo que dirijo, el grupo CAPAC, todo su trabajo. Es una gente estupenda. Todo este trabajo que he presentado aquí, obviamente no es trabajo mío, es trabajo mío solo, es trabajo de toda esta gente, de Iván, de Sara, de Ana, de Conchi, Teresa, Irene, Blanca, Dani y Jennifer, que no están en la foto. Y dejarles aquí la referencia de la web del grupo, decirles, comentarles que está un poco desactualizada, hay algún cambio reciente en el grupo, también incluso en el nombre, como verán, pero bueno, aquí tienen información de algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. La web del proyecto MIPAC, tenemos una web específica que les invito a seguir para ver la evolución de este proyecto, que creo que puede ser muy interesante para todos. De la plataforma temática interdisciplinar del CSIC, la PTI País, a la que pertenezco también, pues podrán encontrar mucha actividad científica y técnica, no solo de metales, sino en general de todo el trabajo que se hace en el CSIC y un montón de entidades asociadas en este campo de ciencia de la conservación. Y nada más. Muchas gracias de nuevo al museo por invitarme, a todos ustedes por asistir y dejarles aquí pues, mis datos de contacto también. Tengo ahora, yo creo, algún tiempo para preguntas, si alguien tiene preguntas, y si no, pues también con los datos de contacto, la página web, el Twitter, pues estaré encantado de seguir en contacto con todos ustedes. Muchas gracias.